mostrar el resultado del análisis fenomenológico que hicimos de nuestro tema, permutaciones sin repetición. Para empezar, entonces, vamos a mostrar el núcleo de la estructura conceptual que retomamos de actividades anteriores para poder hacer este análisis. Entonces, vale la pena anotar que esa estructura conceptual se modificó bastante después de este análisis, se enriqueció mucho. La parte sombreada que vemos acá es la parte que vamos a trabajar y que dio lugar a las subestructuras que van a tener que tenemos en cuenta para hacer el análisis fenomenológico. Entonces, para entender un poco más todo este mapa, que es eso de que surgen de selecciones y colocaciones y la existencia y la no existencia, vamos a ver un poquito más explicado acá a través de problemas y modelos que identificamos. Inicialmente hay 5 modelos que salen de una clasificación de problemas combinatorios hechos por Juan Godino y Carmen Batanero. De esos modelos nosotros solamente asumimos los 3 primeros. Como les comentaba, nuestro tema es permutaciones sin repetición. Lo que nos interesa en general en una situación, primero que todo, es identificar si hay un método de recuento con qué solucionarla. Para nuestro caso, las permutaciones sin repetición. Seguidamente, encontrar cuáles son esas permutaciones, una lista. Eso correspondería a la enumeración. Y en tercer lugar, y a modo de verificación para el caso de nuestro trabajo, hacer un recuento, es decir, cuántas son. En esa parte entraría a jugar la parte de las fórmulas que hemos tratado de no tocar mucho. Además de eso, hay una modelización muy consecuente con esa clasificación que hace Dubois. Esa clasificación, aunque tiene 4 partes diferentes, nosotros solamente vamos a trabajar 3, que finalmente se resumen en 2. La primera es seleccionar una muestra. De un conjunto más grande, yo selecciono una muestra muy pequeña. La segunda es la colocación de objetos en casillas. Y la tercera es particiones o conjuntos de un conjunto de objetos. Pero esta tercera, la partición, es otra forma de mostrar el modelo de colocación. Son clasificaciones isomorfas, por eso es que digo que solamente vamos a trabajar 2 modelos. Esto lo vemos un poco más claro en estos diagramas. Lo que vemos acá es como nuestro tema es un caso particular de esas 2 clasificaciones. Seguiríamos estos casos sombreados, la selección de una muestra ordenada sin reemplazamiento y la colocación de una muestra ordenada de objetos distintos en casillas distintas. Suena un poco confuso ahora, pero lo vamos a aclarar con un ejemplo seguidamente. Lo que pretendemos con todas estas clasificaciones, problemas y modelos es dar respuesta a preguntas, a muchas preguntas, pero estas preguntas se resumen en general en estas 3 muy grandes: al cómo, al cuáles y al cuántas, que se parece mucho a la primera clasificación de existencia, enumeración y recuento, ¿sí? Vemos acá que si damos respuesta a la pregunta cómo, encontramos cómo con permutaciones sin repetición, en nuestro caso. Puede haber otros casos que sea con combinaciones, pero no es el interés de este tema. El cuáles sería encontrar ese conjunto de posibles arreglos, y el cuántas sería encontrar el cardinal de ese conjunto de arreglos. Entonces, para eso, lo que hicimos fue una intersección entre esas primeras clasificaciones que se constituyen en nuestras subestructuras principales y las modelizaciones de Dubois. Encontramos básicamente acá 6 intersecciones grandes, que al ponerles condiciones o no, se convierten en 12 contextos diferentes, 12 formas diferentes de ver las situaciones. Entonces, centrémonos, por ejemplo, en la columna de selecciones, en enumeración. Vamos a retomar el ejemplo que vimos en la actividad anterior. Acá está. Tenemos 5 competidores, y de esos competidores vamos a seleccionar el primero, segundo y tercer puesto. Solo vamos a seleccionarlos, yo no sé quién pueda ganar. Entonces puedo decir, por ejemplo, aquí está Camilo, Milena, Carlos, Sara y David. Los voy a seleccionar de muchas formas diferentes. Por ejemplo, estas 2. Ahí ya hice una selección, 2 selecciones. Pero además de eso, voy a mostrar cómo puedo poner esos seleccionados en el podio. En particular, esos 3. Sin embargo, hasta ahí no he puesto ninguna condición. Pudiera decir que voy a ahora hacer lo mismo, seleccionar de esos 5, 3 personas para ubicarlas en el podio, con la condición de que yo sé que David siempre llega de segundos. Entonces ahí está David de segundos. Y tengo mi enumeración, mi
mis conjuntos de permutaciones. Pero ahora voy a colocarlos en el podio, en esas posiciones. El podio de por sí ya me da un orden. El campeón, el subcampeón y el que llegó de terceros. Bien. A partir de eso, identificamos ciertos fenómenos. La intención de esta tabla no es leer todo el contenido que tiene acá, sino más bien como ver la estructura de esas 12 subestructuras que les mostré en la tabla anterior, cómo se generan a partir de la relación entre las subestructuras identificadas, los contextos anteriores, y cómo es que se generan esas situaciones, de dónde aparecen las situaciones. Entonces, vemos, por ejemplo, este es el fenómeno relacionados con selecciones posibles. Estos solamente son selecciones posibles. Podrá haber otras tres tablas diferentes relacionadas con selecciones con condiciones, colocaciones posibles y colocaciones con condiciones. ¿Qué es lo que hace que esta tabla cambie? Entonces, seguimos con nuestro ejemplo de los podios. Un fenómeno sería identificar posibles ganadores de un grupo de concursantes en competiciones o concursos. Nosotros elegimos una deportiva, pero si quisiéramos hacer podemos hacer una junta para una empresa, eso ya no se volvería situación personal, sino algo laboral. Si cambiamos las personas por un conjunto de números y lo que queremos es hallar un conjunto, subconjuntos de ese conjunto de números, esa situación se convierte en educativa. A su vez, en esas situaciones podemos identificar las subestructuras. No está aquí la existencia porque ya la asumimos. Asumimos que todas estas situaciones que están puestas acá se resuelven con permutaciones sin repetición. Es decir, ya existe el método de solución, ya está dada la existencia. Mientras la enumeración y el recuento se evidencian mientras uno resuelve la situación. La enumeración en el sentido en que yo hago la lista de mis posibles ganadores, mis ternas. Y el recuento, cuando yo verifico con la fórmula de permutación, puede ser que la cantidad sí corresponde a lo que he hallado o que me falta hallar. Lo único que hago acá es modelizar ese fenómeno, adaptarlo a una situación pública. Por ejemplo, dice acá, encontrar todos los posibles comités conformados con presidente, fiscal y tesorero. Es muy similar la estructura, lo único que cambia es el contexto, y la situación. Las subestructuras se pueden evidenciar en todas mientras yo hago la solución del problema.